Hola, buenos días. Somos Yolanda y Josep. Y bueno, vamos a intentar responder una pregunta Che, que, que permita que entendáis la importancia que ha tenido la decisión de ponernos hace años a bueno, estudiar. ¿en qué momento Sí, decidimos ponernos a estudiar sobre psicomotricidad todos estos 3 años? sí, ¿No? ¿Cuál fue el momento clave y qué ha supuesto? ¿No? De una vale, manera o de otra. sí. Venga, Pues ¿empiezas tú? Ah. yo estaba buscando, después de hacer psicología y criminología, algo corporal. Siempre me ha interesado lo corporal, sea por dentro, por fuera. Um, Hice cocina, hice psicología y me faltaba el cuerpo tenerlo como más consciente. Y dentro de todas las formaciones que en aquel momento se hacían, fui a petar a la escuela municipal de expresión y psicomotricidad a la primera promoción de este trienal que era antes, ahora está dividido en dos, ¿no? Pero eran 3 años que te Sí, que tenías que comprometer. antes era el formato diferente, ¿no? Es porque eres de las primeras promociones o Yo soy la la primera, ¿eh? primera, ¿verdad? ¿Tú, Ahora está. tú, tú te acuerdas cuál Yo, eras? yo no sé si de educativa la sexta o la Puede ser. séptima, más o menos, porque era cada 2 años, recuerdo. No sé si la educativa era cada año, la terapéutica era cada dos. Exacto, sí. Y entonces no sé si fui la séptima, la sexta o la octava, algo O sea, así. hace años, Sí, sí, estamos sí, 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 hablando sí. de 1998 o así. Sí. Y la verdad es que fue un antes y un después para mí, al menos. Aparte de que muy rápidamente entré en el equipo formativo, quizá porque me lo creí mucho y vieron. Y se estaba formando, al ser la primera promoción, también necesitaban compañeros y compañeras que pudieran sostener la formación. Es una formación muy implicativa, tanto a nivel de tiempo. Es a nivel de tiempo, a nivel de corporal. También hay una parte en que es una formación que al elegirla, yo pienso que la vives, te permite vivirla al 100%, desde la parte cognitiva, desde la parte corporal, emocional. Y sabes además que no, o sea, que después eres tan consciente de las cosas que no puedes escaquearte mucho, ¿no? A nivel profesional, sobre todo, es como decir, es esto. Y a nivel personal, pues influye en todos tus entornos, en ti mismo, pero claro, al influir en ti, en todos los entornos. Y esto es lo que me sigue interesando. Estamos en la formación los dos Sí. y ver que hay personas que siguen sintiendo que ha de entrar de esta manera en ellas para poder realmente aplicarlo. Y el hecho es el cómo entra, el cómo esto, de una manera u otra, al entrar, también el cómo alimenta, ¿no? Hay una parte de que continúa alimentando ese deseo o ese deseo ¿no? Continuar sabiendo, continuar conociendo, continuar invistiendo de una manera u de otra. Y el campo de la psicomotricidad y todo lo que nos permite abarcar, ¿no? Porque la excusa a la fin es que estás trabajando con niños. Pero después de la excusa ves toda esta nutrición que no El cómo solo es para revierte en ti, ellos, el cómo sino. revierte en uno mismo, ¿no? Yo creo que sin estas tres partes de la teoría que da sentido a la práctica con niños y al trabajo corporal vivencial que da sentido a que tú intervengas de otras maneras con los niños, no sería lo mismo. No, si no interpelara como interpela, yo pienso que realmente la implicación o esa curiosidad y deseo en continuar quizá no sería tan palpitante. Y es por esto que ahora que estamos en las formaciones y que ha cambiado tanto las cosas, para mí ya son 20, 30, Bueno, 20 y 30, bueno, un montón. pues sí que es verdad que hemos incorporado las metodologías híbridas, tanto en línea como síncrono,
asíncrono, pero vemos que cuando los alumnos realmente, cuando entran, dicen, no, nosotros queremos que sea semipresencial, que además todo lo que pueda ser vía online está bien. Pero cuando entran se dan cuenta que la transmisión es diferente. Tanto si son seminarios como las prácticas, como si es el trabajo corporal. Y entonces estamos un poco equilibrando, ¿no? Bueno, y pienso que es un formato que va encontrando los equilibrios, ¿no? En las tres vertientes y en el formato. El formato en sí yo pienso que está en un momento vivo, en hacer estos puentes en lo telemático, en lo presencial, en lo vivencial, ¿no? Y ahí pues os animamos a probarlo y a investirlo, sí. Y es por esto que los exalumnos quieren reivindicar también, ¿no? Formamos parte de ellos y también del equipo formativo. Van a hablar varias personas y esto creo que facilitará mucho que entendamos entre todos el por qué seguimos aquí. Sí, el cómo lo encontramos y escogimos de una manera o de otra y el qué nos genera, ¿no? Y en qué nos transforma, ayuda a transformar también. Y bueno, y por ejemplo el trabajo en equipo también es súper importante, lo valoramos mucho. Por eso estamos dos, que hemos dicho, mira, en vez de hacer dos individuales, haremos este. Yo llegué a la psicomotricidad y a la formación, fue saliendo de la carrera de la Universidad de Magisterio y Educación Especial, saliendo de ahí y hice unas pequeñas horas de psicomotricidad y ahí contacté con algo que dije, me gustaría acabar de expandir un poquito más y conocer más este mundo, ¿no? Y entonces lo hablé con mi hermana porque ella había conocido a una persona que se había formado en psicomotricidad, justo en un viaje y así, ¿no? De una casualidad. Y quedé con esa persona, pude hablar con ella y al final de esa charla, pues es que fue como decir, los ojos hacían brillitas, los pensamientos se expandían y dije, sí, pues para ahí voy, ¿no? Y desde la primera entrevista hasta hoy, que es a tope con la psicomotricidad. Bueno, y también lo que me sigue fascinando es que todos formamos parte y todos somos necesarios, cada uno desde su nivel. Y por eso en la formación también hay diferentes niveles, desde la iniciación hasta la supervisión, ahora el reconocimiento, incluso los que somos y lo hemos hecho sin ser posgrado, ahora sí lo necesitamos para nuestros trabajos, nuestras oposiciones, por única vez creo que será, podemos hacer un curso puente para hacer el reconocimiento bastante asequible para todo el mundo. Así que, bueno, escucharéis a los demás compañeros y espero que os sirva de claridad. Por ejemplo. Y de... una experiencia más. Tú has hablado del deseo también. Ay, sí. Que te encanta. Me encanta. Y además eso, que el deseo también permite que cada uno encuentre su momento. Ahí está. Así que un abrazo. Chao. Hola, mi nombre es Pilar Crespo, soy formadora de LAEC, ASEFOP y terapeuta psicomotriz y voy a intentar resumir en unos minutos y compartir mi experiencia de cómo la decisión de formarme en psicomotricidad tuvo una gran repercusión en mi vida y la sigue teniendo, ¿no? Bueno, yo os puedo explicar que la primera vez que pisé una sala de psico fue cuando estaba terminando la carrera de psicología. Era jovencita, venía recién becada de haber estado un año en Dinamarca y había comenzado a estudiar con otra beca en Canarias. Justo allí conocí a mi gran amigo y referente, a una persona excepcional y gran psicomotricista, al Piri, y él me mostró por primera vez su sala, ¿no? Su centro, me comentó, me mostró cómo trabajaban con los niños, pude observar alguna sesión, me habló de Miguel Llorca, de la formación, wow.
y allí yo me quedé como muy, muy prendada, ¿no? De todo esto que me explicaba, muy fascinada, ¿no? Pensaba, realmente esto me interesa, me encanta y es algo muy, muy coherente con mi mirada, ¿no? Con la manera en la que yo siento, en la que yo sentía que estaban de acompañar a los pequeños en aquel momento, ¿no? Entonces ahí se me abrió un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Empecé ya a fantasear con todo esto, ¿no? Y además desde el cuerpo, que era tan importante para mí esta parte y tan valiosa, yo había tenido el cuerpo muy presente durante mi infancia, pues a través de la danza, de los deportes, del circo, y esta parte para mí tenía también mucho interés, ¿no? Entonces, más adelante me vine a vivir a Barcelona y a partir de aquí ya conecté con la formación de LAEC rápidamente, pude hacer la formación y no tardé mucho tiempo en implicarme como formadora, ¿no? Pero de algún modo me movilizaba y bueno, tenía como este deseo de poder también al mismo tiempo formar otras personas bueno, y descubrir este mundo de posibilidades que a mí se me había abierto, ¿no? Como terapeuta, como psicóloga, y darlo a conocer, ¿no? También me parecía como interesante. De algún modo también en aquel momento yo estaba pensando también y interesada en el mundo de los pequeñitos, en la atención temprana, y fue como algo que confluyó paralelamente, ¿no? El poder empezar a trabajar en un CDIAP, trabajar con las edades de 0 a 6 años y con las familias y estar ya comenzando a formar personas en psicomotricidad, ¿no? Y de algún modo este enamoramiento creo que sigue y ha seguido durante estos años, ¿no? Es de algún modo nos vamos revisando, actualizando y es esta formación que decimos infinita, ¿no? Porque estaremos siempre cuestionándonos y buscando la manera, ¿no? Y ahora sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo todos y compartiendo pospandemia y con todo lo que esto ha generado y ha movilizado, ¿no? También ver lo valioso de la presencialidad, ¿no? Cómo dar un lugar a este cuerpo presente y cómo poder retomar desde allí, ¿no? Ahora que estamos con modalidades más semipresenciales y todo, cómo poder dar coherencia y seguimos poniendo en valor mucho esto, ¿no? Y nuestros alumnos de las formaciones, esto es algo que también destacan y que hay un entendimiento de ver que no hay otro lugar desde donde se puedan trabajar ciertas cosas, ¿no? Y esto yo creo que es muy bonito, el que se pueda sostener. De algún modo el terapeuta psicomotriz tenemos esta labor tan compleja, de tanta información, de tanta implicación personal, ¿no? Cómo nos hemos de colocar desde una posición profesional, de estar en constante relación con niños que están en pleno desarrollo. Es para mí el material más complejo con el que estamos trabajando, acompañando, ¿no? Entonces esto requiere de la máxima revisión y del máximo cuidado al mismo tiempo, ¿no? También es verdad que nosotros ponemos en juego toda nuestra expresividad psicocorporal y más aún, ¿no? Todo nuestro ser, diría yo, en este tiempo y en este lugar simbólico que es el encuentro en la sala de psicomotricidad con los niños, ¿eh? Por lo tanto, es desde una formación sólida, ¿no? En la que vamos a poder articular lo teórico, lo práctico y lo corporal también, desde donde nos vamos a poder permitir la conquista de esta espontaneidad, ¿no? Que no es solo intuitiva, sino que está basada en los fundamentos teóricos, ¿eh? Entonces, el poder articular estas tres vertientes formativas que son tan valiosas es lo que nos va a permitir realmente ir creciendo como profesionales, ¿no? Pero de algún modo yo a veces digo que siento que somos un poco como artistas, ¿no? Hemos de aprender a manejar nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestras emociones más profundas, ¿no? Para poder acompañar desde allí, ¿no? Y esto requiere de mucho tacto, mucha delicadeza, ¿no? Y mucha formación.
mucho cuidarnos a nosotros también, ¿eh? Y bueno, aquí os he compartido un poquito mi experiencia y os animo a que si tenéis el deseo de habitar el cuerpo y de construir vuestra carrera profesional desde allí, pues aquí estamos encantados de poder acompañaros. Y me despido de todos vosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, personitas, para mí fue muy importante conocer la psicomotricidad porque tenía una curiosidad de conocer y comprender la infancia. Sobre todo creo que tenía necesidad de comprender mi propia infancia, ¿no? Y la psicomotricidad me dio muchas respuestas a ello. Sobre todo la importancia de las estructuras corporales, ¿no? Yo nací con un nacimiento de caderas, tiraron de mí, estuve durante 2 años con un aparato, había una movilidad limitada, ¿no? Y necesitaba comprender esos primeros años de mi propia vida. Ahora, cuando trabajo con los niños desde la psicomotricidad, puedo llegar a comprender cómo su crecimiento a nivel de estructuras corporales también puede influir en su psique, ¿no? Y en su manera de estar en el mundo. Por eso amo tanto la psicomotricidad, porque digamos que es como una filosofía del cuerpo. ¿Mm? Bueno, un gran abrazo y os deseo un buen camino. ¿Cómo llegaste a la psico y de qué te está sirviendo? Pues llegué a la psico desde fisio en el CEDIAP y realmente buscaba el poder entender el niño de una manera global, poder en las supervisiones con mis compañeros, poder hablar un poco el mismo idioma, ¿no? Y realmente siento que está consiguiendo esta función y que estoy en el sitio donde me gustaría estar. María Ángeles Cremades. Hola compañera. Directora de CEFOP Madrid, formadora de la CEFOP, psicóloga de base, gran psicomotricista. Nos vas a hablar para Miradas de cómo empezaste tú, de qué te sirve la psicomotricidad, por qué tenemos tanta afición. Bueno, Yolanda, amiga, gracias por esta oportunidad de contar un poco la experiencia. Bueno, yo la psicomotricidad me llegó bastante joven, de hecho no había acabado todavía la carrera cuando tuve oportunidad de hacer un curso con André Lapierre, un curso de un mes que vino a Madrid, y bueno, yo entonces era muy joven, ya tuve contacto con un pequeño movimiento que quiso empezar en torno a la psicomotricidad, pero luego no cuajó. Y ya pasó mi vida, me casé, tuve hijos, todas estas cosas, y por segunda vez la psicomotricidad se cruza en mi vida cuando Bernard Couturier viene al centro donde yo trabajaba a hacer su primera formación con la escuela internacional, y ahí pude incorporarme. Y por tercera vez se cruza en mi vida cuando luego Bernard quiere ya hacer una escuela en condiciones en Madrid y me ofrecen la oportunidad de entrar en el equipo. Así que si ya 3 veces se cruzaba en mi vida algo que a mí me había marcado cada vez que se había cruzado, pues sería que tenía que ser, me estaba la vida diciendo algo. Casi me escogió la psicomotricidad a mí más que yo a la psicomotricidad, pero mi vivencia, sobre todo a partir de todo el curso ya con Bernard, fue que si esto era tan bueno para mí como persona, es que para los niños ya debía ser el no va más. Me cambió mucho la mirada mía sobre la infancia en particular y sobre mis hijos en concreto. Muchas dinámicas tradicionales que estaban establecidas, pues bueno, pudieron evolucionar, y la verdad que claro, a mí me transformó muchísimo mi vida, y desde ahí pues ya esto le he dedicado la vida. Yo no sé si he pasado más horas en la sala que en los cines o en otros sitios, pero también hay que reconocer que estar en la sala pues da mucha vida. ¿Y esta vida es diferente cuando empezaste que ahora? ¿La vida en la sala? Sí. Yo creo que siempre es diferente, ¿no? Con cada niño es diferente, con cada niño o niña tienes una vivencia única, especial, que no solo les deja huellas a ellos, sino que también nos deja una impronta en nosotros mismos.
hay niños y niñas que han pasado por las salas y hemos hecho terapia con ellos y que nos acordamos toda la vida, nos dejan algo de ellos también, ¿no? ¿Y en las formaciones? Y las formaciones cada grupo tiene su identidad, cada grupo te deja también su experiencia, te hace aprender algo, te sorprende. Parece que los caminos que proponemos desde nuestras escuelas son siempre los mismos y cada uno se lleva su experiencia, su bagaje de vida después de una formación de las que hacemos en la SEFOP, ya sea en práctica educativa como en terapéutica, ¿no? Es una experiencia de vida, yo se lo digo así, lleváis un bagaje único que ya va a formar parte de vuestra experiencia de vida para siempre. Y esto es un sello nuestro. Y en estas generaciones, en esta actualidad, esta experiencia de vida, ¿cómo la contemplamos en las formaciones? Yo creo que en este momento que vivimos concreto de vida, pospandemia o pandemia inacabable, porque esto no se sabe todavía cómo va a acabar, de incertidumbres, de tambaleos de principios que creíamos establecidos ya, ¿no? Que no se iban a mover pues, las fronteras de los países que conocíamos, por ejemplo, cosas de este tipo. Creo que más que nunca nuestras formaciones nos agarran a tierra, nos generan experiencia, necesitamos más que nunca sostenernos unos con otros. Y ahora se ha puesto muy de moda lo virtual, lo tecnológico, nos conecta, nos ha salvado en los tiempos de confinamiento, del aislamiento, nos da mucho, pero lo que crea experiencia es lo presencial. Por eso el sentir que nos reunimos con nuestros compañeros, que reconocemos sus olores, su presencia, su sentimiento, esta particularidad que se crea dentro de cada grupo. Esto es una experiencia de vida para los que se forman y desde luego para los formadores. Cada grupo nos transforma también un poco a nosotros mismos. Yo siempre digo que la sala nos construye porque estamos descalzos con nuestras propias sensaciones personales, con lo que entramos cada día en la sala con nuestras cosas y abrirnos a lo que nos da un grupo o abrirnos a lo que nos trae un niño es una experiencia enriquecedora. Así que yo no puedo más que estar agradecida a esta profesión, que me parece que ha sido una riqueza humana inacabable, o sí que sigo en ella, por eso cuesta tanto también despedirse de la misma, porque tampoco se cierra del todo nunca, ¿no? Uno va a seguir ligado a todo esto que ha incorporado a tus engramas, como diría, ¿no? Que lo llevamos como impronta en nuestra piel ya para siempre. Lo de los engramas de Bernard. Exacto, pero ahí vamos ya metidos, ¿no? Y una impronta, un sello que te deja el haber estado metida en este mundo, en esta experiencia y siempre agradecida a tantos niños que han confiado en nosotros y a tantos grupos a los que hemos podido acompañar en su propio proceso. Gracias, María Ángeles. Gracias, Yolanda. Yo conecté con el mundo de la psicomotricidad cuando trabajaba acompañando a personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales a partir de la estimulación sensorial. Y entonces era como una necesidad, nació una necesidad mía de ampliar un poco mis conocimientos y sobre todo mi capacidad para escuchar, mi capacidad para entender y para poder acompañar mejor, ¿no? a la gente con la que trabajaba. Y estaba muy abierto a todo, no sabía bien qué encontrar y una persona me habló de la psicomotricidad y de esta manera de enseñar a partir de la vivencia, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Entonces tampoco estaba muy seguro y a mí me funcionó muy bien hacer el curso de sensibilización, y que fue en ese momento, pues hace más de 10 años, era como una semana, 2 semanas, ¿no? Muy de intensivo, que era como el primer paso, ¿no? al primer contacto con la psicomotricidad en esta línea más vivencial. Y bueno, a partir de hacer ese curso, pues tuve muy claro que quise hacer el curso, pues el de educativa y preventiva. Y me fascinó pues el hecho de poder relacionar concepto con la vivencia. Fue realmente lo que me llenó de curiosidad y a la vez lo que me llenó, ¿no? Aparte de
de que se abría un abanico muy grande, sobre todo en el hecho a raíz de esta vivencia, ¿no? También cómo me posicionaba yo y cómo, ¿no? Era yo el que me relacionaba con los demás de una manera determinada y cómo conectar con esa manera, ¿no? Y el porqué de esa manera. Fue lo que me atrapó realmente. Entonces hice el curso de psicoterapia preventiva y posteriormente sí que hice ya más el de ayuda terapéutica. Sí que es verdad que entre el de educativa y preventiva y el más dedicado y enfocado a la terapia, dejé pasar unos años como para sentar y como para dar reposo a toda la información que me vino haciendo el de educativa. Porque sí que ahí fue una abertura de mirada muy, muy potente y muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues sí que pude trabajar de otra manera con este colectivo. Incluso ya pasé un poco más y ya quise trabajar haciendo psicomotricidad y pude encontrar diferentes espacios pues para estar tanto en el marco educativo como en el marco terapéutico. Ahora que ya hace muchos años de esta formación, ¿no? Los recuerdos que más me vienen a la cabeza son los de formación personal, ¿no? Sería o el trabajo corporal. Donde realmente era donde me conocía a mí mismo y donde pude a partir de ahí, ¿no? Empezar a entender a los demás y entender sobre todo a los niños y las niñas y poder relacionarme de una manera pues desde la escucha, desde la empatía, desde la espera, desde la latencia, y eso es lo que yo destaco más de esta formación. Aparte del formato de trabajo corporal, que es una cosa más propia, del teórico, y de a su vez del práctico, ¿no? De poder hacer, poder llevar a la práctica esto en un marco seguro donde hay una persona que te supervisa, donde hay una persona que te ayuda y donde hay un tutor de prácticas, básicamente, ¿no? Y eso para mí fue también muy bonito porque tanto en el proceso de educativa como el proceso de bianual, pues realmente fue un camino que a mí me gustó mucho y muy chulo. Y lo que decía, después de ya tantos años de haber hecho la formación, ¿no? Se está cociendo mucho ahora esta mirada y hay se está estableciendo una red importante de psicomotricistas y de gente que quiere relacionarse y ver la vida en el fin, ¿no? de esta manera. Y bueno, aprovechando el momento social. Hola, soy Mireia, psicóloga y psicomotricista y exalumna de la EC, y la psicomotricidad llegó a mí por una necesidad de entender y acompañar la expresión libre de la persona y ir más allá de las palabras, ¿no? Comunicarnos más allá de las palabras. Durante muchos años trabajé en un centro especializado en autismo y psicosis y ahí noté aún más esa necesidad. Observé que a través del vínculo, del juego, de la resonancia tónico-emocional, de la corporalidad, de esa expresión espontánea, pues acompañaba a esa evolución de la persona y mejorando su pronóstico y su comunicación. Y entonces, desde ese momento, ya no concibo el trabajo psicoterapéutico sin una mirada psicomotriz o psicocorporal. Y da igual la edad, ya sea niñas, adolescentes, familias, adultos, en individual, grupal. En mis trabajos siempre hay elementos muy psicomotrices, ¿no? Como la misma estructura, los rituales, los parámetros, la representación, los cuentos, las historias, la expresión creativa y artística. Para mí, la escucha del cuerpo, el contacto-contacto, la relación psicoterapéutica son fundamentales para liberar bloqueos y traumas a cualquier edad. Doncs a mi estudiar el postgrau de psicomotricitat educativa em va canviar la vida.
Em vaig apropar en un principi perquè estava buscant la manera de com donar un cos teòric a tot allò que ja havia viscut en primera persona, vinculat al que era més de caire lúdic i també a les arts escèniques i les arts plàstiques, però la veritat és que l'experiència del postgrau ha anat molt més enllà perquè, clar, com que es toca la part teòrica però també es toca la part pràctica i a més es viu en primera persona, doncs ha estat una experiència totalment transformadora i superplena. La veritat que ho recomano moltíssim. A més és un procés que vius superben acompanyada, sempre hi ha la persona que et fa de tutora al teu costat, que a més en el meu cas doncs m'ha acompanyat molt en el meu aterrament en tornar a donar classes a l'escola i això doncs, m'ha servit com per anar buscant la manera de tot allò que jo anava col·locant, tot allò que anàvem veient al postgrau, com col·locar-ho a la meva pràctica. I sento que d'aquesta manera també com que he pogut entendre millor, conèixer-me més, conèixer-me de veritat, la persona que de veritat soc, anar-me traient màscares i col·locar-me en el món, col·locar-me com a persona, col·locar-me com a professional y no tengo más que decir de esto. Hola, mi nombre es Patricia, yo soy psicomotricista formada en la EC a nivel de intervención terapéutica. Yo conocí la psicomotricidad gracias a Katy Omar, quien desarrolló unos talleres de sensibilización en Lima, que era el lugar donde yo vivía en ese momento. Un tiempo después viajé a Barcelona y tuve la suerte de formarme con grandes profesores, tener unas estupendas compañeras. Valoro muchísimo las adquisiciones a nivel teórico, académico, pero sobre todo la formación personal. Los talleres, los intercambios, todo muy cuidado, un lugar muy hermoso para crecer. Así que si no conocen lo que es la EC, les invito a informarse. Van a ver que si se animan a participar de esta institución, no se van a arrepentir. Yo estoy muy contenta con mi formación, valoro a cada uno de mis profesores, con quienes todavía mantengo intercambio, al igual que con mis compañeras. Creo que es un lugar donde se construyen vínculos para siempre. Saludos. Hola, yo soy Carola Marimón, soy psicóloga y psicomotricista y trabajo de terapeuta en Tarica Psicomotriu y soy profesora de la UB también, en la universidad. Y empecé en la psicomotricidad en la misma carrera, donde tenía una asignatura de psicomotricidad y al cabo de un par, 3 de años de acabar la licenciatura, empecé un posgrado ya en psicomotricidad. Me llamaba la atención el cuerpo, movimiento, una forma distinta que no fuera de estar en una silla con el tratamiento psíquico de la infancia, digamos, ¿no? Me llamaba mucho esta la atención y empecé la formación un poco a ciegas, ¿no? Con esta intuición y de las cosas que más me calaron de la formación fue esta amplitud que te da de relacionar teoría, práctica y trabajo corporal. Es decir, encuentras como una coherencia o caminar hacia una coherencia que en ninguna otra formación había encontrado, ¿no? Había encontrado buenos teóricos, buena práctica, pero no esta conjetura, ¿no? Esta unión sería, ¿no? Y esto ha sido de las cosas que ha dado más peso a la formación. Luego también lo que ofrece la psicomotricidad es una continuidad de formación continuada muy interesante y seguir en la supervisión y en toda esta parte de mirarse a uno mismo para poder luego estar en relación y en tratamiento con la infancia. Además también hay una parte de peso, que es que el trabajo corporal en sí, ¿no? Como una de las partes importantes, te da la posibilidad de tener la vivencia corporal de una situación que te angustia, una situación que te limita, una situación que te frustra. Te da la posibilidad de vivirla en primera persona, poder poner cierta distancia porque la describes, la conoces, puedes poner cierta distancia y cuando la acompañas
puedes estar un poquito más cerca de aquella vivencia, ¿no? Y estar más desde la empatía, puedes anticipar qué puede desencadenar, ¿no? Ciertos sentimientos, ciertas situaciones. Y esta parte también es de las que tiene como más peso la psicomotricidad. Y al fin y al cabo se lo encuentro con el grupo. Cuando tú haces una formación presencial, tú tienes un grupo con el que te formas, con el que tejes lazos afectivos, lazos de confianza que te permiten siempre ir más allá, porque no solo lo que tú recibes de la persona docente, sino cómo lo vive el grupo, qué comentarios, tanto en clase como cuando sales, ¿no? Todo lo que tejes de relaciones, luego te sirven para la profesión en realidad, ¿no? Cuando acabas mantienes muchos lazos y pues derivas, o este psicomotricista se ha especializado en esto, ¿no? Como que mantienes una red. Y de momento esto es todo. Buenos días, me llamo Jorge Domínguez, aunque me conocen por Drac, y os voy a comentar un poquito las razones que me incitaron o me impulsaron a realizar la formación como psicomotricista, tanto en el ámbito preventivo educativo como en ayuda terapéutica en la AEC, en Barcelona, en la escuela que forma parte de la SEFOP. Las razones por las que me decidí a irme a Barcelona, a mudarme desde Alicante a Barcelona, fueron que después de estudiar las diferentes opciones que había, tanto en Alicante, en Valencia, en Murcia, incluso en Madrid, que fue donde hice el curso de sensibilización, fueron primero leer el programa, ver la diversidad de ponentes, de docentes que había, que para mí eso es muy importante, tener diferentes miradas, aunque la esencia, la base sea la misma, pero tener el punto personal que cada uno puede conferir en este caso a la psicomotricidad. Para mí fue, una experiencia importantísima, y fue como llamar a la puerta en el momento y en el lugar correcto, porque nada más llegar allí tuve la oportunidad de empezar a realizar prácticas en 3 centros que 10 años después todavía no me acuerdo cuáles son, en el proyecto de Animat de Montse, en el Pi Roig amb Sara, y a Tarika con Yolanda y su equipo. ¿Cómo lo decidí? Pues tras un periodo de reflexión, después de estar un añito en barbecho, después de terminar la carrera de magisterio en Alicante, y tenía claro que no quería opositar, sino profundizar más en el ámbito y en el conocimiento de la infancia. Y como llevaba ya unos cuantos años en terapia personal, al leer la metodología, hacer la entrevista con Ana Luna en su despacho, vi que había ciertos paralelismos en la mirada hacia la persona, hacia ese global que comentamos, y me decidí a ello. Fue una apuesta. Fue una apuesta que me ha abierto con el tiempo diferentes puertas, tanto en el ámbito educativo como terapéutico. Aquí en Alicante, todavía, a pesar de que haya dificultades por no ser tanto una profesión reconocida como a nivel social, encontrarte con preguntas de ¿y qué hacen los psicomotricistas? ¿Para qué es? Si en esto no voy a entrar, simplemente el compartir que yo solamente concibo el formarse como psicomotricista en el cara a cara, en persona, online no. ¿Cómo podemos concebir un acompañamiento a la infancia si previamente no nos hemos trabajado, no nos hemos mirado, no nos hemos escuchado, no nos conocemos, y desde qué punto estamos acompañando a los infantes? Para mí eso es primordial. Desde ahí la importancia de aunar la base teórica, la base personal y la base de la práctica. Estos 3 ejes son fundamentales, y en la EEC
son los que priman a la hora de acompañar a los futuros psicomotricistas. Y por último, el compartir la importancia de la supervisión, para mí tanto en el ámbito educativo como terapéutico. Yo personalmente, tras la formación en la EC de los 3 años y luego la formación continua, personalmente fue una necesidad de descansar y parar los viajes desde Alicante a Barcelona, y tuve la oportunidad de conocer aquí un centro que se llama el PTG, que tiene bastantes similitudes en el acompañamiento y en el estudio de la persona desde lo corporal, y entonces me inmiscuí un poquillo, empecé a profundizar en la Gestalt, y desde ahí la parte de la supervisión pues fui acompañado, y así hasta el día de hoy. Hace 10-11 años fue cuando empecé con la psicomotricidad, y aún sigo, y como cualquier otro compañero o compañera os dirá que esto es un camino que se va haciendo a medida que vamos caminando, o como diría Machado, se hace camino caminando. Y así es lo que puedo compartir con vosotros. Si tenéis alguna fibrilla que os está tocando psicomotricidad, probar, al menos hacer el curso de sensibilización, a ver qué sentís, ¿vale? Un abrazo. Hola, soy Fanny, soy maestra y psicomotricista, y bueno, hago esta recomendación, este vídeo, y está para compartir con todos ustedes, y bueno, animarles a que hagan esta formación, que para mí ha sido tan importante. Yo soy maestra, soy psicomotricista, y a veces digo que no sé qué va primero, si ser psicomotricista o ser maestra, ¿vale? ¿Cómo llego a la psicomotricidad? Pues a través de la primera escuela en la que yo trabajé. Hace muchos años, de esto hace como 25 años, empecé a trabajar en una escuela, en un proyecto que tenía como eje el juego y la práctica psicomotriz. Y cuando yo llegué allá, que no sabía nada, era de mis primeras sesiones, de mis primeros días como maestra, yo recuerdo de mí, de estar en las sesiones de psicomotricidad que hacía mi compañera, y de no entender nada. A mí me parecía que aquello era una cosa muy caótica, donde los niños querían ir siempre, nunca había pereza para ir a la sala de psico, y donde aparecían unos juegos y unas situaciones bastante raras. Para mí me parecía todo muy caótico, ¿no? Pero voy observando a lo largo del curso, a lo largo del año, que se van produciendo unas maduraciones y unos vínculos, va apareciendo un desarrollo del lenguaje, ¿no? Van apareciendo determinadas cosas que finalmente yo dije en este primer año mío como maestra novata, de que yo quiero dar clases, diríamos, ¿no? Quiero estar en la sala, pero yo también quiero aprender a hacer esto que hacen estas compañeras mías, ¿no? Y bueno, de así fue como me decidí cuando pudiera, y esto fueron muchos años más tarde, a hacer el anual. En aquel momento hacíamos el anual de educativa, de psicomotricidad educativa, y posteriormente ya me quedé enganchada para siempre a la psicomotricidad, y posteriormente ya hice el terapéutico, ¿no? El bianual, ¿no? ¿Y qué ha supuesto? ¿Qué supuso? ¿Y qué supone? Porque sigue siendo un motor importante, y leo todo lo que puedo, voy a las formaciones que pueda. O sea, yo entrar en contacto con la práctica psicomotriz a mí me ha supuesto un motor personal, profesional. No, a veces con conflictos para poder separar una cosa de la otra, ¿no? En primer lugar, me supuso un despertar personal, porque dentro de la formación, como espero que ustedes sepan, hay 3 partes, ¿no? Una formación teórica, una formación práctica y una formación personal o corporal. Pues en esta parte de la formación corporal me supuso un despertar, un volver a recordar, un actualizar mi cuerpo, mis acciones,
mis movimientos, el placer motriz, el placer del encuentro con los otros, todo un mundo de emociones que como adulta ya estaba ahí como, diríamos que bastante tranquilo, pues al ponerlo en formación y ponerlo en juego, pues todo eso se despierta y sigue despierto. Supuso también tanto el anual como el bianual, supuso también hacer una ampliación de mi mirada hacia la importancia de los vínculos y del mundo relacional en la infancia. Es decir, no solo la mirada y la idea de niño y de niña, sino de lo importante que es esto en relación a la construcción de la identidad con respecto a los otros. Esto fue, recuerdo que uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Y junto, por último, a un entender muy profundamente, tanto teórica como práctica, como personalmente, como corporalmente, lo que significa el proceso de desarrollo humano, ¿no? Este proceso de convertirnos en personas y de crecer, de hacernos adultos. Yo, te podría decir todavía muchísimas más cosas, pero quiero ser escueta. Y bueno, lo que quiero es agradecer a la EC, por un lado, y en concreto a Sira Rodríguez por otro, por facilitar y por acompañar tan profundamente, tan bien este proceso de aprendizaje y de formación, ¿no? Me vienen a la mente también todos los compañeros y las compañeras con las que hice la formación que me acuñó esa frase de aquellos que jugamos juntos, pues creamos vínculos potentes, ¿no? Y se llevan ya como compañeros de juego pues para el resto de la vida, ¿no? Y por último, recomendarles a todo el mundo, especialmente a los docentes, a mí me parece que en la escuela pública, en todas las escuelas debería haber un psicomotricista o una psicomotricista formada, que acompañe tanto al claustro como a las coordinaciones de los ciclos y por supuesto llevar la práctica psicomotriz, ¿no? En la escuela. Pero si esto no fuera posible, en algunos sitios todavía no es muy posible, que todos los maestros y las maestras que puedan tengan la posibilidad de hacer esta formación, que la hagan, porque va a ser muy nutritiva tanto para la práctica del aula como para la práctica de sala, ¿no? En la actualidad yo lo hago, en la actualidad hago por las mañanas, diríamos, ¿no? En la escuela, la práctica psicomotriz de mi escuela, y por las tardes lo comparto haciendo un par de veces en semana la práctica de acompañamiento terapéutico, tanto a niños y niñas como a familias, en una sala que por fin logré montar en Lanzarote. Así que quedan todos invitados y invitadas, y un saludo muy fuerte y muy grande a la EC. Gracias. Cris, ¿cómo has llegado a la psicomotricidad? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues mira, yo creo que después de varios años trabajando con infancia, creo que es posible que siempre me hubiera centrado mucho más en el órgano, en la patología, en la conducta, en lo que fallaba. Entonces yo creo que durante este tiempo me han aparecido muchas preguntas de qué lugar ocupo yo, qué lugar ocupa el niño, la familia, qué sí funciona y no estamos viendo, porque siempre nos centramos en lo que no funciona, ¿no? Entonces yo creo que todas estas preguntas y todas estas inquietudes he ido buscando respuesta, ¿no? Y la psicomotricidad ha respondido muchas de esas preguntas, ¿no? El poder ver lo que sí funciona, el poder ver lo que sí hay que rescatar, ¿no? El poder ver que hay más allá de un cuerpo que tiene dificultades o una mente que tiene dificultades. Hay un niño, hay una globalidad, hay unas emociones, hay un entorno, ¿no? Entonces yo creo que la psicomotricidad me ha ayudado a aunar, a englobar, a aprender la palabra corporeidad, ¿no? Que todo es uno, ¿no? Que todo va de la mano, que no podemos olvidar la familia, no podemos olvidar el entorno, no podemos olvidar el cuerpo, no podemos olvidar.
Y bueno, yo creo que eso es. Y ahora que ya estoy acabando, creo que tengo más preguntas que antes. Pero supongo que eso es lo mágico, ¿no? También me ha aportado un grupo en el que sostenerme, que la formación en psicomotricidad hay mucho del grupo con el que compartes, un grupo con el que dudar, un grupo con el que pensar, un grupo con el que teorizar. Y práctica también, ¿no? Teoría que no había escuchado nunca y que me ha parecido fascinante. Y trabajo corporal, ¿no? Que yo creo que lo hemos sufrido, lo hemos vivido y lo hemos disfrutado, ¿no? El poder decir qué pasa aquí dentro de mí que quizás estoy proyectando donde no debiera con el otro, en este caso les niñes, ¿no? Bueno, ahí me quedo, ¿no? Con más preguntas y respuestas, algunas. Y tú, Miquel, ¿cómo aplicas, ¿no? Esto ahora que ya estamos acabando, ahora que ya estás un poco introduciendo en tu vida la psicomotricidad? Pues mira, Cris, yo siempre he sentido, ¿no? que el cuerpo es en la infancia y en los adultos, ¿eh? Quiere decir que al final el ser humano, el cuerpo es como este vehículo de expresión, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Y que en otras disciplinas que me había ido formando hasta ahora no se tenía presente, ¿no? este cuerpo. Y siento que bueno, me ha aportado darme cuenta, ver que hay un cuerpo en mí, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? Como esta importancia del trabajo personal, Sí. el trabajo corporal, ¿no? Ver mi cuerpo para poder ver el del otro, ¿no? También. Y me ha aportado sobre todo mucho esta mirada, ¿no? Para poder acompañar desde ahí, ¿no? Al final creo que el cuerpo es algo importante, ¿no? Que en la infancia además, ¿no? Se manifiesta mucho a través del juego, cuerpo, ¿no? de lo espontáneo, ¿no? Del niño, de la niña. Y bueno, yo necesitaba esto, ¿no? Como bueno, ver cómo situarme ante esto, cómo acompañar, cómo estar, cómo posicionarme, ¿no? Ante eso. Y bueno, un poco esto, ¿no? He ido encontrando todo esto durante este tiempo, ¿no? de formación. Y bueno, pues sería un poco esto, ¿no? La psicomotricidad llegó a mi vida de niña, mientras giraba alrededor de cualquier barra metálica que se encontraba en mi camino, cuando usaba el mobiliario urbano para hacer equilibrios y saltar desde diferentes alturas, cuando disfrutaba escalando las rocas o construyendo cabañas con mi hermana, mis primos y amigos, al tiempo que inventábamos historias fascinantes. Y es que yo fui niña de los 70-80 y teníamos mucho tiempo libre para jugar. Mucho más tarde cursé asignaturas en magisterio que me volvieron a conectar con el placer del cuerpo en movimiento, a la vez que me proporcionaban un marco teórico. Tuve la gran suerte de disfrutar de mi formación inicial en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que descubrí también que existía una manera de enseñar y aprender que poco tenía que ver con la que había vivido en mi infancia y adolescencia. Era significativa, funcional y estrechamente ligada a nuestros intereses como estudiantes. De alguna manera me comprometí con este enfoque. Este proceso se dio en paralelo con mi participación en movimientos sociales, que creían firmemente en el protagonismo de los niños y las niñas y los jóvenes. Mi suerte siguió y fui a parar a la Escola Benviure, en Sant Boi de Llobregat. En esta, gran parte de las maestras con las que tuve el placer de trabajar se habían formado en práctica psicomotriz a Couturier. Observé una manera nueva para mí de llevar a cabo las sesiones de psicomotricidad. No había actividades dirigidas y todos los niños y niñas estaban en movimiento a la vez, desarrollando sus habilidades motrices mientras jugaban. Este hecho fue como una revelación que necesitaba comprender. Preguntaba mucho y entendía poco. Tuve la oportunidad de trabajar como maestra de support con Roser Junqué. En ese tiempo descubrí que el sistema de actitudes del psicomotricista va mucho más allá de la sesión de psico. Roser no solo enseñaba, sino que acompañaba en el proceso de maduración afectiva y desarrollo global a cada uno de los niños y niñas del grupo, y digo a cada uno de ellos. Siempre fui curiosa y quería entender cómo era que se daban los procesos que observaba. Seguí preguntando y los interrogantes se multiplicaron.
Entonces Rousset me animó a formarme en pràctica psicomotriu a Couturier y oí hablar por primera vez de la Asociación para la Expresión y la Comunicación. Con ellos hice el curso de sensibilización psicomotriz y posteriormente el curso inicial de práctica psicomotriz educativa preventiva. ¿Qué me supuso? Vértigo ante lo desconocido, salir de mi zona de confort, enfrentarme a mí misma, a mis miedos, inseguridades, certezas e incertezas, pero sobre todo una gran ventana abierta hacia la comprensión del infante desde una perspectiva diferente. Durante y después de la formación, todo se puso patas arriba para mí. Y yo me centré en lo concreto, la sesión. Observé a los niños de mi grupo y procuré entender su expresividad, atendiendo a los parámetros de observación en relación a ellos mismos, los otros, los objetos, el espacio, el tiempo. Pude ser testigo de la evolución del grupo y de su proceso de maduración. Fui consciente que en ocasiones necesitaba pedir ayuda a otros profesionales y valoré profundamente sus aportaciones. También se me hizo imprescindible continuar con la formación. Todo este proceso me transformó profesional y personalmente. Mi mirada ha cambiado para siempre. Siento que ha afinado mi capacidad de escucha. Voy aprendiendo a mirar y voy aprendiendo a escuchar. Hay algo de la práctica psicomotriz que va más allá de la sesión. A mí me ha posibilitado parar, verme, pensar, deconstruir y construir a medida que avanzo en mi propio proceso de vida. Me ha proporcionado un contexto teórico para entender, contrastar, cuestionarme y cuestionar. También una línea de actuación para crear y construir el día a día en la escuela, poniendo en el centro a los niños y a las niñas. Mi proceso de formación en psicomotricidad me sirve para dar coherencia a la práctica profesional como maestra que desarrollo, entendiendo que el aprendizaje no ha de resultar pesado, sino la posibilidad de abrir ventanas al mundo desde la curiosidad y el interés. De esta manera, la psico me ha dotado de herramientas para contribuir al desarrollo global de los niños y niñas desde el lugar que ocupo, atendiendo especialmente a la diversidad de cada una de las personas que forman parte del grupo. La psico me ha dado elementos para entender su expresividad, al tiempo que procuro ajustar la intervención para que puedan recorrer su camino desde el placer de hacer al placer de pensar. Bueno, somos tres que nos hemos reunido porque estamos organizando el inicio del curso 2022-23. Y como que hay un miradas por el medio en que hay unos alumnos aventajados de hace años que nos han pedido que hablemos de cómo empezamos, cómo se nos ocurrió ser psicomotricistas y de qué nos ha servido en la vida, aprovecho que os tengo acá para que habléis de vosotros y de este tema. Alejandra, cuando quieras. Qué pregunta, Yolanda, como si fuera tan fácil, ¿no? Decir cómo uno llegó a la psicomotricidad y qué nos ha servido en la vida. Bueno, de decir que llegué cuando tenía más o menos unos 20 y pico de años y venía de hacer mucho trabajo corporal, danza, siempre me gustó el baile de joven. Por otra parte, me gustaba mucho la infancia, los niños pequeños. Trabajaba en ello. Y también la educación, siempre me interesó mucho la educación. De hecho, había comenzado, bueno, a estudiar ciencias de la educación, después estudié psicología aquí en la UBA, en Buenos Aires, pero parece que ahí no estaba el cuerpo. Así que yo buscaba una disciplina que reuniera todo eso, la infancia, la danza, el movimiento, el cuerpo, la educación. Y bueno, ahí me encontré una colega, en esa época la directora de un jardín de infantes donde yo trabajaba, y ella me dijo, vos tendrías que estudiar psicomotricidad. ¿Qué cosa? Le dije yo.
psicomotricidad, Ale, acércate, que hay una asociación, te va a gustar mucho. Y bueno, acá estoy, ¿no? Después de ya, ¿cuántos años, no? 25 años más o menos, si no hago mal la cuenta. ¿Qué me sirvió en la vida? Un montón, estar presente en mi cuerpo, fundamentalmente. Estar en contacto conmigo misma, con mi propio cuerpo, con el sentir, el decir, el pensar, bueno, todo eso que tratamos de llevarle a la gente. Y bueno, esto también lo vas a retomar en el día 8 y 9 de octubre cuando hagamos la jornada. Es como una previa, ya que tenemos la oportunidad. José Ángel, ¿cómo llegaste tú? Qué pregunta, ¿no? Lo mismo que dice Alejandra, ¿no? Sí, no es fácil. Porque además uno tampoco puede saber exactamente lo que empezó, cuando realmente empieza un camino, ¿no? Yo jugaba con ventaja, lo tengo que decir. O sea, lo mío es absolutamente dípico, y ya lo puedo decir. Quiero decir, teniendo un padre y una madre que venían del campo de la educación física y de la filosofía, pues evidentemente estamos peleando todo el tiempo, ¿no? A mí me gustaban mucho los locos, y entonces ya empezando la carrera de medicina, efectivamente, recuerdo que empecé a leer a Lacan, el Seminario 20, ¿no? Encore, y El cuerpo y el inconsciente, y Simbología del movimiento, de Bernard Couturier, ¿no? Y papi, que era un rompepelotas, entonces en un momento determinado de discusión me dice, José Ángel, ¿y no sería posible un psicoanálisis corporal? Recuerdo que esta pregunta me resonó mucho tiempo, ¿no? La cosa fue pasando, yo ya me fui metiendo en todas las prácticas corporales posibles, etcétera, etcétera, y ya entonces empiezo en la Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, ¿no? Acuérdate, ya empecé con todos los seminarios que habían en verano, etcétera, etcétera, pero todavía no empecé la formación en psicomotricidad. Bueno, a todas estas había llegado en mis manos un folleto de la Escuela de Barcelona, efectivamente, con una amiguita que tenía en verano, ¿vale? En mi pueblo, y entonces llegó. Y eso coincide con que ya a finales de carrera tengo que empezar a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Tenerife. Empiezo a trabajar. Y entonces ya a partir de ahí ya fue todo uno. Para mí la psicomotricidad es mi síntoma. Quiero decir, si yo miro para atrás, hombre, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Podía decir, yo no podría haber sido otra cosa. Pero desde luego, claro que podía haber sido otra cosa, pero desde luego no puedo entender la psicomotricidad, porque para mí la psicomotricidad es mucho más que la psicomotricidad. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con las preguntas sobre los humanos, tiene que ver con las preguntas sobre la relación, etcétera, etcétera. No, la psicomotricidad es mi vida, ¿no? Y bueno. De paso, he podido vivir moderadamente de ello. Seguro que de médico hubiera ganado más, pero bueno. Bueno, no sé, aquí no están tan bien los médicos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Tenéis a los dos autores de Cuerpos Presentes, el libro que hace poco presentamos en México, que ya habíamos presentado en Argentina y en España. Por tanto, anímense, que las jornadas serán muy buenas y muy presentes, muy presenciales. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias. Un Una abrazo, alegría. Yolanda. Una alegría.